Por esta razón, debes de revisar tu habitación. Un adolescente está cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Es la hora de dormir, así que acuesta a los niños en el piso de arriba. Y cuando apenas se ha sentado delante de la televisión, suena el teléfono. Ella responde y a juzgar por su voz, el que llama es un hombre. Jadea, ríe de forma amenazadora y pregunta: ¿has subido a ver a los niños? La chica cuelga convencida de que sus amigos le están haciendo una broma de mal gusto, pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo: ¿has subido a ver a los niños? Ella cuelga a toda prisa, pero el hombre llama por tercera vez, pero esta vez dice: ya me he ocupado de los niños. Ahora voy por ti. La chica está verdaderamente asustada. Llama a la policía y denuncia las llamadas amenazadoras. La policía pide que, si vuelve a llamar, intente distraerle al teléfono para que les dé tiempo a localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos. La chica le suplica que la deje en paz y así la entretiene, pero el hombre acaba por colgar. De repente, el teléfono suena de nuevo, y a cada timbrazo el tono es más alto y más estridente. Pero, en esta ocasión, es la policía, que le da una orden urgente. ¡Salga de la casa inmediatamente! Las llamadas vienen del piso de arriba. Mi grupo de amigas y yo habíamos decidido salir de la ciudad para pasar unos días de descanso. Llegamos a un pequeño hotel en las montañas. Nos registramos y decidimos subir a nuestra habitación a dejar el equipaje, pero al entrar al cuarto notamos un olor muy peculiar. Era un olor como si se le hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado de la cadena del váter. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que decidimos salir y avisar a recepción lo sucedido. No regresamos hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable, de modo que volvimos a llamar a mantenimiento para que localizaran su origen. La persona que nos mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, únicamente limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y nos desearon las buenas noches. La peste estaba, por el momento, enmascarada, y como nosotras estábamos agotadas, nos fuimos a la cama. Una de mis amigas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba hacer en los hoteles. Todas dormimos hasta bien entrada la mañana. Grandes rayos de sol entraban ya en la habitación, caldeándola en extremo. El hedor seguía presente y más potente que nunca. Una de mis amigas, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego, llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve, y una vez más, rebuscaron por todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que dirección ofreció cambiarnos de habitación. Recogimos nuestras cosas para bajar al vestíbulo, pero cuando mi amiga, que había escondido la cartera, hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama y ahí, en un hueco, había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación, y el asesino lo había escondido entre el colchón y el somier. Mis padres, mis hermanos y yo viajábamos por carretera hacia nuestro destino vacacional, cuando el coche se averió. Mis padres salieron a buscar ayuda, y para que mis hermanos y yo no nos aburriéramos, nos dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y nuestros padres seguían sin volver, cuando de pronto escuchamos una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano a nuestro destino y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y nuestros padres no regresaban. De pronto, comenzamos a escuchar golpes sobre nuestras cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápido y más fuertes. Mis hermanos, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa, pero yo me atreví a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debía haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño. Era alto y parecía muy fuerte.
Golpeaba la parte superior del auto con algo que tenía en las manos. Yo estaba muy asustada, hasta que vi con claridad. Eso, con lo que golpeaba nuestro auto, eran las cabezas de nuestros padres. Daisy había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a 1,5 kilómetros de su casa. Que descanse siempre en paz, dijo su marido. Pero no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, llegó rápidamente al ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando 2 valiosos anillos, un anillo de bodas con un diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatarle los anillos, pero estos estaban totalmente adheridos a su dedo, así que decidió que la única manera de llevárselos era cortándole el dedo con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo, este comenzó a sangrar y Daisy comenzó a moverse. De repente, ella se sentó. El ladrón aterrorizado se puso en pie, golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó ahí congelado de miedo, aferrando el cuchillo con la mano. Cuando Daisy lo vio, solamente se cubrió con su sudario y le preguntó: ¿quién eres? Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy simplemente se encogió de hombros, siguió caminando y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su temor y confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta, cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló. Mientras Daisy caminaba hacia su hogar, el ladrón se desangraba lentamente hasta morir. Por esta razón, no debes de aceptar nada de desconocidos. Un hombre llamado Joseph llegó a la ciudad de Montreal en un viaje de negocios. Se hospedó en la gran casa que unos amigos poseían en las afueras de la ciudad. Esa noche pasaron un buen rato conversando y recordando viejos tiempos, pero cuando Joseph fue a la cama, comenzó a dar vueltas y no era capaz de dormir. En un momento de la noche, oyó un coche llegar a la entrada de la casa. Se acercó a la ventana para ver quién podía arribar a una hora tan tardía. Bajo la luz de la luna, vio un coche fúnebre de color negro lleno de gente. El conductor alzó la mirada hacia él, pero cuando Joseph vio su extraño y espantoso rostro, se estremeció. El conductor le dijo: hay sitio para uno más. Entonces, el conductor esperó 1 o 2 minutos y se retiró. Por la mañana, Joseph le contó a sus amigos lo que había pasado. Estaba soñando, dijeron ellos. Eso debe de haber sido, pero no parecía un sueño. Después del desayuno, se marchó a la ciudad a pasar el día en las oficinas de uno de los nuevos y altos edificios. A última hora de la tarde, él estaba esperando un ascensor que lo llevara de vuelta a la calle, pero cuando se detuvo en su piso, este se encontraba muy lleno. Uno de los pasajeros lo miró y le dijo: hay sitio para uno más. Se trataba del conductor del coche fúnebre. No, gracias, dijo Joseph, esperaré al siguiente. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. Se oyeron voces y gritos y un gran estruendo. El ascensor se había desplomado contra el fondo. Todas las personas que habían a bordo murieron. Un grupo seminómada inuit decidió establecerse junto al lago Anikuni en la región de Nunavut, al norte de Quebec, en Canadá. Debido a la abundante pesca del lago y la rocosa costa que les brindaba refugio, parecía un buen lugar para un campamento permanente. Sin embargo, esto los llevaría a formar parte de uno de los más grandes misterios, que desde 1930 hasta el día de hoy no ha podido ser esclarecido, ya que involucra la desaparición de más de 1,200 personas. Todo empezó cuando Joe Lavelle, un cazador canadiense, se vio sorprendido por una tormenta de nieve mientras recorría las tierras de los Inuit. Decidió protegerse en el poblado, en el cual ya había estado anteriormente. Al acercarse, un extraño temor invadió todo su cuerpo, convirtiéndose de poco a poco en pavor, que le incitaba a huir del lugar. Pues se percibía algo raro en el ambiente. Estaba todo en completo silencio. No se escuchaban los acostumbrados ladridos de los perros y las calles se veían totalmente vacías. Tal soledad lo llenó de miedo y angustia, por lo que comenzó a gritar, sin obtener respuesta alguna. Luego entró en unas cuantas casas en las que no pudo encontrar ni un alma.
Pensó entonces que los inuit habían abandonado el lugar, pero desechó la teoría de inmediato, porque los rifles, trineos y kayaks seguían en sus lugares de costumbre. Los pobladores no habrían podido irse sin ellos. Más escalofriante aún, cuando revisó por completo el asentamiento, descubrió horrorizado que todas las tumbas de su cementerio estaban abiertas, y no había tampoco rastros de los muertos que descansaron en ellas. No perdió tiempo, comunicó a través del telégrafo lo que vio, y la Real Policía Montada de Canadá envió varios grupos policíacos a investigar. A su llegada, no pudieron más que confirmar lo que el hombre dijo. No había signos de violencia, ni huellas que indicaran su destino. Solo encontraron restos de los perros que murieron por estar atados y platos medio cocinados, como si estos hubiesen sido sorprendidos en medio de la cena. Por esta razón, nunca debes de tener prisa. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio, y toda la familia le estábamos preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaban un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudimos encontrarla cuando la llamamos, por eso dejamos un mensaje en la contestadora. Horas más tarde vi que un taxi llegaba hasta la puerta de la casa y de ahí bajaron mis abuelos. Sabiendo el tema a tratar, rápido fui por el viejecito para entretenerlo en mi habitación, mientras los demás hablaban sobre su fiesta. Mi abuelo lucía muy cansado y apesadumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias que yo decía, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato, me di cuenta del semblante tan triste que el abuelo tenía. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quise abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, mi abuelo levantó su bastón, apuntándolo hacia mí para que no me acercara más. Esa actitud era muy extraña. El abuelo jamás se había negado un abrazo, por lo que comencé a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía. Mi abuelo seguía cabizbajo, casi llorando, y entre sollozos, lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue: «No tengas prisa, ya lo sabrás». En ese instante, mi madre me llama desde la planta baja. Rápidamente atendí al llamado, solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido. Algo que me fue muy difícil de creer, ya que él estaba en mi cuarto. Solo habían pasado unos segundos desde que lo vi por última vez. Sin decir nada, subí rápidamente las escaleras, y cuando llegué a mi habitación, solo pude ver una traslúcida silueta que, tras un saludo de marinero, desapareció en uno de los muros de la casa. Esta es la historia de una joven llamada Sara. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro, y si tenía miedo, solo tenía que extender la mano. Entonces, el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años, y Sara se hizo adulta. Una noche, en la radio, escuchó que cerca de donde ella vivía estaban en busca de un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió rápidamente. Al despertar, le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche. O eso creía. Al abrir los ojos, encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiéndole la mano. La leyenda de Cabeza de Vaca figura entre las más espeluznantes de Japón, no solamente por la historia en sí, sino por el hecho de que cuando se la cuenta, dicen, desencadena todo tipo de eventos sobrenaturales. Durante muchos años nombrar a Gozu en Japón era lo mismo que echar una maldición sobre las personas. La leyenda de Cabeza de Vaca se remonta al siglo XVII
Y ya por entonces los rumores decían que con solo escuchar esta historia, los habitantes de una aldea quedaron tan aterrados que tuvieron escalofríos por muchos días, hasta que finalmente terminaron muriendo del susto. Ante semejante rumor, el gobierno local consideró que la leyenda urbana de Cabeza de Vaca era muy peligrosa y se tomó la decisión de quemar todos los registros escritos sobre la misma. Las pocas copias que sobrevivieron fueron cortadas en pedazos y repartidas alrededor del país como forma de crear un enigma que solamente los más valientes podrían completar algún día. Hoy se cree que las historias de Cabeza de Vaca que se cuentan no son más que fragmentos de la original, pero aún así cuentan con el suficiente poder para invocar todo tipo de eventos sobrenaturales. Una de las versiones más recientes de Gozu habla acerca de un maestro de escuela que, sin explicación alguna, logró hacerse con una copia de la leyenda de Cabeza de Vaca. El rumor cuenta que este maestro llevaba a sus alumnos en viajes de excursión y le encantaba amenizar los viajes escolares contando historias de fantasmas. Los alumnos, normalmente incontrolables cuando salían de viaje, se acostumbraron a escuchar con atención y portarse bien al escuchar los relatos terroríficos de este maestro. Esta fascinación bizarra y mórbida por los relatos del profesor hace que la leyenda urbana de Gozu sea aún más extraña. En uno de los viajes, el maestro le dijo a sus alumnos que les contaría un cuento que estaba considerado como prohibido, llamado Cabeza de Vaca. En ese momento, y antes de que siquiera empezara el relato, los niños ya empezaron a sentir el pánico. Gritaban y lloraban para que el profesor no siguiera contando la historia. Uno de los niños se puso blanco del miedo y cubrió sus oídos. Otros empezaron a gritar. El profesor nunca se detuvo y contó la historia hasta el final, o al menos lo que se conocía de la leyenda. Casi una hora después recuperó la conciencia. El autobús en que viajaban se había caído en una zanja. Todos los estudiantes estaban desmayados y les salía espuma por la boca. Por otra parte, el conductor yacía sobre el volante, sudando y temblando. Nunca se volvió a escuchar la leyenda de Cabeza de Vaca. Algunos dicen que la leyenda original de Cabeza de Vaca nació a partir de un escrito de ciencia ficción hecho por el autor japonés Komatsu Sakio, pero nadie puede encontrar registros que vinculen a este autor con la leyenda. La leyenda de Cabeza de Vaca se dice que es tan aterradora que todas las personas que la escuchan mueren o se olvidan totalmente de haberla oído. Me encontraba preparando la cena en la cocina cuando escuché un fuerte ruido que venía de afuera. Me asusté tanto que ni siquiera salí a ver qué era. Pensé que solamente era algún animal buscando algo de comer. Unos minutos después llega mi esposo. Realmente estaba esperando un cálido abrazo y un cariñoso beso de su parte después del susto que había tenido. Pero esto no sucedió. Él entró callado, sereno y se veía muy pálido, como si hubiera visto algo. Pasaron unos minutos muy tensos cuando de repente entra mi hijo a la cocina. En ese momento mi esposo lo ve, lo ignora y decide irse a dormir. Realmente yo no entendía qué había pasado, solamente pensé que había tenido un mal día en el trabajo, así que decidí ignorarlo. Al día siguiente me levanté muy temprano a recoger el periódico como todos los días, antes de que mi esposo se despertara. Al salir, me di cuenta que había muchos gatos olisqueando unas bolsas negras de basura. Decidí espantarlos, pero la curiosidad invadió todo mi cuerpo, así que decidí abrir una de ellas. No debía haberlo hecho. Quedé inmóvil al darme cuenta que dentro de estas estaba el cadáver de un hombre, que resultaba ser mi esposo. Por esta razón, siempre le debes de creer a tus hijos. En el año 2010, un joven de 15 años se dio cuenta de que la puerta del ático que estaba en su habitación siempre estaba abierta. Un día, cuando sus padres lo estaban regañando por ser flojo, él les contestó: «Y ustedes también, siempre dejan la puerta del ático abierta». Sus padres se quedaron en silencio y le respondieron: «Nadie ha tocado la puerta del ático en meses». Sin temor alguno, el chico decide dejarla abierta. En la noche, mientras intentaba dormir, se asoma hacia la puerta. Parado en el marco, se encontraba una figura viéndolo directamente. El chico inmediatamente sale corriendo a decirle a sus padres, pero estos no le creen. A los meses se mudan y algunos años después,
el chico descubre que su profesor favorito ahora vive en su antigua casa. Así que bromeando le pregunta: ¿has visto algún fantasma caminando en el ático? El profesor se queda en shock y le responde: desde que nos mudamos, la puerta del ático siempre se abría sola, así que investigamos y encontramos una puerta secreta que daba al techo. Alguien había estado entrando por ahí y viviendo en el ático por años. Era mi primer día en la biblioteca del estado. Me enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extra, por lo que ni yo ni el bibliotecario estábamos preparados ni dispuestos para trabajar juntos. El hombre que trabajaba ahí desde hace 30 años trató de mantenerme lo más lejos posible, así que me dio el área de libros comunes, prohibiéndome entrar a las demás. Pero definitivamente yo no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado. Todas las cosas que él decía yo las tomaba como un reto. Empecé a tomar los libros de las secciones prohibidas, me los llevaba a casa, veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos. No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomé sin permiso resultó algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel como muchos otros, pero esta era tan tersa, tan delgada y tan suave que invitaba a acariciarla una vez más. No tenía algún título, editorial o ilustración en la portada. En realidad, no tenía nada, ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces, lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo. Cuando finalmente lo hice, una ligera brisa alcanzó a enfriar mis pequeños pies y después siguió el cuerpo, al ver que en realidad tenía en las manos un diario en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí rebasaban por mucho las peores películas que había visto en mi vida. Tenía el miedo clavado en la espina, pero aún así algo me motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas mi mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que salté a las últimas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras, como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica. Al día siguiente llegué con el bibliotecario, le entregué el diario en sus manos y le confesé haberlo desobedecido. Pedí disculpas por ello, pero el hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente me dijo: no te preocupes, con esa actitud, lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario. Sara y Alejandra eran mejores amigas. Un día ambas decidieron hacer un pacto de sangre, el cual consistía en que si algún día se llegaran a separar, juraría que la que muriera antes de las dos tendría que avisarle antes a la otra. Los años pasaban y de vez en cuando Alejandra se acordaba de Sara, mientras miraba la pequeña cicatriz en su dedo y se preguntaba qué habría sido de ella en todos esos años, ya que ambas tomaron rumbos muy distintos. Esa misma noche, Alejandra tuvo una pesadilla, de la cual despertó muy asustada y sudorosa. En ese mismo momento, alguien tocó la puerta de su casa. Se le hizo muy extraño, ya que el reloj marcaba las 3 de la mañana. Al abrir la puerta, se encontró con una mujer muy pálida, con grandes ojeras. Tenía una herida muy fea en la cabeza, de la cual caía un hilo de sangre. A pesar de que había cambiado mucho, Alejandra fue capaz de reconocerla. Se trataba de su vieja amiga Sara. Vine para cumplir mi promesa, Alejandra. Acabo de morir. Aunque la vida nos separe, volveremos a estar juntas en la muerte. Voy a esperarte. Sara alzó su dedo índice y sin más se desvaneció. Alejandra, en shock, se regresó a la cama y trató de dormir de nuevo. En la mañana, al despertar, pensó que todo había sido solo un mal sueño. Encendió la televisión y se encontró con una noticia que la dejó helada. Esa madrugada, un camión se había impactado contra un auto, causando que la conductora muriera al instante.
Desde aquel día, Alejandra cambió radicalmente. Cada noche tenía la misma pesadilla en donde escuchaba cómo la llamaban a la puerta, y al abrir veía a Sara frente a ella alzando el dedo índice y diciendo: "Te voy a estar esperando". Cada vez que despertaba, Alejandra veía su dedo lleno de sangre y sentía que le dolía, motivo por los cuales la tuvieron que internar en un hospital mental, donde empeoró drásticamente. Una noche, un guardia de seguridad de la clínica escuchó el sonido de los cristales romperse, seguido de un grito estremecedor. Al acudir a la habitación de Alejandra, se dio cuenta de que la ventana estaba rota. Se asomó y vio el cuerpo de Alejandra impactado contra la acera en un charco de sangre. Misma sangre con la que alguien había escrito junto a ella: "Amigas para siempre".